Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. Contundente triunfo de Luis Arce en las elecciones de Bolivia. El MAS, el partido de Evo Morales, logró imponerse en primera vuelta. Casi 14 millones de votantes concurrirán hoy a las urnas en Chile para decidir si cambian o no la actual constitución. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirmó que los países de las Américas no pueden hablar de austeridad ante la crisis del coronavirus. Jair Bolsonaro afirmó que la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria en Brasil. Abrimos el editorial de hoy recibiendo al secretario general de la CSA, Rafael Freire. Estamos lançando hoy en nuestro programa CSA TV el editorial de la CSA. Será un espacio de opinión y posicionamiento político de nuestros dirigentes y dirigentes de la CSA, de los dirigentes y dirigentes de las confederaciones y centrales de sindicatos afiliadas, de los sindicatos, la opinión y el posicionamiento del sindicalismo de las Américas, de nuestro sindicalismo. Estamos en lucha permanente para construir un modelo alternativo al modelo neoliberal. Estamos en lucha en medio de una pandemia contra los impactos y los efectos que esta pandemia produce, pero también a los ataques a la democracia, a los ataques a los derechos en medio de la pandemia. Tenemos una primavera de luchas y conquistas. La victoria del MAS en Bolivia, derrotando los golpistas, derrotando la derecha local e internacional. La lucha por una nueva convención constituyente en Chile, para derrotar y terminar de una vez la constituyente, que es una herencia de la dictadura militar en Chile, una herencia de la dictadura Pinochet. Saludamos al pueblo chileno en convocar y tener una nueva constituyente. La lucha de los compañeros y compañeras de los sindicatos y de la FLCIO en Estados Unidos para derrotar Trump en las elecciones de 13 de noviembre. Las luchas de los sindicatos y movimientos sociales y partidos progresistas en Brasil para derrotar los candidatos y candidatas del Bolsonaro en las elecciones municipales de 15 de noviembre. Una fórmula unitaria de la oposición para concurrir a las elecciones en Ecuador en febrero del próximo año. Pero estamos también hablando de manera muy firme que debemos cambiar nuestro sindicalismo en las Américas para representar toda a classe trabajadora. La CSA realizará una grande conferencia continental en los días 26 y 27 de noviembre para mirar qué sindicato es necesario para representar y organizar la clase trabajadora actual, a toda la clase trabajadora. Estamos en varias frentes de lucha. E estamos falando, o sindicalismo das Américas vai cumprir seu rol em defesa da democracia, em defesa dos direitos e em defesa da classe trabalhadora. Muitas gracias. Bolivia retoma el camino democrático, contundente victoria del movimiento al socialismo. Luis Arce es el nuevo presidente. Contra todas las encuestas de intención de voto, Luis Arce resultó ganador en primera vuelta, llevando de nuevo el gobierno al movimiento al socialismo MAS que lidera Evo Morales. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba al menos el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre su inmediato seguidor. Según los primeros cómputos no oficiales, Arce ganó con el 52.4% de los votos, más de 20 puntos por encima del 31.5% de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. En tanto, la Fundación Jubileo le dio a Arce 53% y a Mesa 30.8%. Mesa reconoció el triunfo contundente de Arce por mayoría absoluta. Nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección, sostuvo Mesa, quien fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005. Arce llevó de vicepresidente en la fórmula
a David Choquehuanca, ex canciller en los gobiernos de Evo Morales entre 2006 y 2019. Vamos a seguir hablando de Bolivia y en este caso tenemos el gusto de recibir al diputado del Frente Amplio por Uruguay, Daniel Cayani, haciendo un análisis de lo ocurrido en Bolivia. Bueno, creo que el 18 de octubre fue un gran día para Bolivia, para los bolivianos y sobre todo también para los latinoamericanos. El 18 de octubre fue un acto masivo de civismo, en el bien entendido término, ¿no? Como utiliza uno de los candidatos de Santa Cruz, Camacho, que es el movimiento cívico, como un elemento contra la barbarie, la supuesta barbarie del gobierno del MAS. Creo que más del 87% de los bolivianos y bolivianas acudieron a votar. Bolivia recuperó su democracia. Hace más de un año que se encontraba en una situación institucional particular, un golpe de Estado donde hicieron renunciar a un presidente a través de un fraude electoral, que sin duda generó todo un año de persecución, de represión, de asesinato a líderes sociales y políticos en el hermano país de Bolivia, y creo que la manifestación que hicieron los bolivianos y bolivianas el día domingo fue un fuerte respaldo a querer recobrar la democracia en Bolivia por la vía del voto electoral, de la vía pacífica, y sobre todo también creo que también fue una situación donde en realidad va a existir un gobierno legítimamente electo. Creo que eso también es importante porque constitucionalmente es lo que corresponde, pero también creo que los bolivianos y bolivianas también dieron un fuerte mensaje de adhesión a un proyecto político, el proyecto político del MAS, un proyecto que lleva más de 15 años de gobierno, interrumpidos por este año, que sin duda ha generado mejores condiciones de vida desde el punto de vista social, político, económico y cultural para el conjunto de los pueblos que integran el Estado Plurinacional de Bolivia. La CSA emitió un comunicado luego de las elecciones del pasado 18 de octubre en Bolivia. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente y expresión regional de la Confederación Sindical Internacional, CSI, expresa su satisfacción por la demostración contundente dada por el pueblo boliviano en las elecciones generales de este domingo 18 de octubre. Luego de un año del golpe contra el expresidente Evo Morales y tras una larga batalla contra el régimen ilegítimo de Jeanine Áñez, los movimientos sociales, partidos y otras organizaciones sociales aglutinados en el movimiento al socialismo lograron una masiva concurrencia a las urnas. Un año después del golpe, el pueblo boliviano tiene la oportunidad de retomar la democracia y la libertad. Estas elecciones son fundamentales no solo para Bolivia, sino para toda América Latina. Solo esperamos que esta vez se respeten los resultados de las encuestas y la voluntad soberana del pueblo boliviano. El sindicalismo de las Américas ha mantenido una campaña permanente de solidaridad con el pueblo boliviano, denunciando el golpe, la sistemática violación de los derechos humanos y la interferencia de fuerzas externas en la soberanía del país sudamericano. Desde la CSA, felicitamos al candidato ganador, Luis Arce Catacora, y a su vicepresidente, David Choquehuanca, del Movimiento al Socialismo, por el resultado en los comicios bolivianos. Histórico plebiscito en Chile en este 25 de octubre. El histórico plebiscito consultará a los chilenos si cambian o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, y es uno de los mayores triunfos del movimiento social que surgió en las calles de Chile hace un año. Redactada por la dictadura militar, pero reformada varias veces, aunque no en su totalidad, la actual Carta Magna es vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos. Los votantes recibieron hoy 2 papeletas. En la primera marcarán si aprueban o rechazan el cambio constitucional y en la segunda qué órgano debería llevar a cabo este proceso, una convención mixta
de 172 miembros, con una mitad de parlamentarios en ejercicio y otra elegida por votación popular, o una convención de 155 miembros enteramente escogida por elección popular. El plebiscito, que iba a celebrarse en abril, fue aplazado hasta este 25 de octubre por la pandemia. Seguimos en Chile, donde continúan las protestas a un año del estallido social. Vamos con la crónica de lo ocurrido en esta pasada semana. Miles de personas coparon la céntrica Plaza Italia en Santiago de Chile, en la protesta más multitudinaria que se celebra desde el inicio de la pandemia en marzo y a 2 días del primer aniversario del llamado estallido social. El próximo 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron en Chile las revueltas contra el gobierno y la desigualdad económica más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios. A diferencia de los enfrentamientos que se dieron en las últimas 2 semanas, esta concentración transcurrió de forma pacífica al menos hasta las 20:30 hora local, aunque se produjeron algunos enfrentamientos con las fuerzas en los alrededores de la plaza. Donde sí hubo desmanes con barricadas y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Fuerza de Seguridad fue en las ciudades costeras de Viña del Mar y Valparaíso, a 110 kilómetros de la capital. El Cuerpo Policial de Carabineros está en el punto de mira por su crudeza en las represiones de las marchas y diversos organismos internacionales como la ONU les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos. Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero solo 75 agentes han sido imputados. Durante la marcha en la capital de Chile, varios manifestantes pintaron completamente de rojo, en honor a las víctimas de la violencia policial durante la crisis, el monumento al general Manuel Baquedano, que preside la popularmente bautizada Plaza Dignidad. Las concentraciones se celebran a menos de 10 días de que más de 14,5 millones de chilenos desean en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual constitución, heredada de la dictadura y vista como el origen de las desigualdades que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que no es momento de austeridad en medio de la pandemia. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió que América Latina se encuentra ante la peor crisis en un siglo y destacó que esto representará un retroceso de hasta 30 años en el tema de la pobreza. Es claro que ha sido la peor crisis en los últimos 100 años, con grandes impactos en lo social, en lo productivo y que perdurarán en el mediano plazo, como bien se ha dicho. Esta crisis va a durar 2 o 3 años. Nos vamos a demorar en recuperar los niveles del Producto Interno Bruto que teníamos en 2019. Así es que vamos a tener que aplicar instrumentos convencionales y no convencionales y la solidaridad internacional es fundamental, afirmó. Según la CEPAL, será necesario que los países apliquen políticas fiscales y monetarias expansivas. Por ejemplo, extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses a toda la población en situación de pobreza, lo que implicaría darle a 230 millones de personas $150 al mes, ampliar los plazos y periodos de gracia en el pago de impuestos para pequeñas, medianas y microempresas que están fundamentalmente ocupadas por mujeres e invertir 1% para garantizar la inclusión digital universal. Vamos a un informe de la FAO que señala el aumento de personas en situación de hambre en América Latina y el Caribe debido a la COVID-19. Y la pobreza extrema, que te recuerdo que se define por la CEPAL como la inhabilidad de adquirir una canasta básica de alimentos, o sea, pobreza extrema e inseguridad alimentaria van de la mano. La pobreza extrema afectaría hasta 96 millones de personas, que es el nivel que teníamos en 1990. O sea, aquí el retroceso es de 30 años. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló en las últimas horas que de conseguirse una vacuna contra el COVID-19, la misma no será obligatoria en Brasil.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que cuando sea certificada una vacuna contra la COVID-19, su aplicación a la población del país no será obligatoria y punto final. Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, acumula ya unos 154.000 fallecidos y 5.2 millones de casos, una incidencia que ha llevado a 5 grandes laboratorios transnacionales a testear entre los brasileños las posibles vacunas que están en desarrollo. Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más negacionistas frente a la gravedad del coronavirus, que él mismo contrajo en julio pasado y ya superó, subrayó en una breve conversación con un pequeño grupo de seguidores que cuando exista la vacuna no será obligatoria en el país. El Programa Nacional de Vacunación es de 1975 y si bien la ley actual incluyó la cuestión de las pandemias, es muy clara y dice que quien define sobre la obligatoriedad es el Ministerio de Salud, dijo el mandatario. En ese sentido, subrayó que el titular de esa cartera, el general Eduardo Pazuello, ya dijo claramente que esa vacuna no será obligatoria y punto final, posición que coincide con la sostenida por algunos grupos de ultraderecha que forman su base política. La CTA de Argentina realizó un conversatorio sobre la juventud y los momentos que se viven en la región. Este es el informe. El encuentro se realizó para intercambiar sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras en nuestra región. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener debates, tenemos que ser democráticos y tenemos que tener fuerza. Y la fuerza se da en la construcción de unidad de la clase trabajadora, de las y de los jóvenes, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos populares en nuestro país y a nivel regional. Nadie se salva solo, así como no nos salvamos solos desde lo individual, tampoco lo hacemos desde lo nacional si no tenemos capacidad para ver una región y en el contexto mundial. O fracasso del modelo neoliberal es o primeiro dado que temos em la pandemia e nos abre uma outra frente, que é uma frente que o sindicalismo tem que estar assim, sem nenhum tipo de medo, que é que Estado é necessário. Então, se vuelve um debate diferente dos anos 90, 2000, 2010, do Estado, e nos vuelve a nosso favor, porque temos a condição de falar com nossas populações que Estado é necessário. No hay descanso para el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Ahora hay una investigación abierta por presuntos actos de corrupción en su gobierno. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, será investigado preliminarmente por la Fiscalía como sospechoso de haber cometido delitos de corrupción por supuestamente haber recibido coimas para otorgar obras públicas cuando era gobernador de la provincia de Moquegua, entre los años 2011 y 2016. El caso bajo investigación está vinculado a la empresa Obrainsa dirigida por Elar Tejada, sospechoso junto con Vizcarra de los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado. Tejada era investigado por el fiscal Germán Juárez en el marco de un proceso contra el denominado Club de la Construcción, una asociación de constructoras peruanas y extranjeras que durante años repartieron coimas y recibieron contratos de obras públicas de forma coordinada. En este contexto, un aspirante a colaborador relató y brindó documentación al fiscal indicando que Obrainsa pagó cerca de $300.000 a Vizcarra para otorgar el proyecto hídrico Lomas de Ilop cuando era gobernador de Moquegua. También se ha denunciado otro supuesto acto de corrupción de Vizcarra en Moquegua, en este caso vinculado a la construcción de un hospital regional. Vizcarra habría cobrado unos $370.000 para facilitar que el consorcio hospitalario Moquegua recibiera la adjudicación de la obra, que también se realizó bajo la coordinación de la UNOPS. Vizcarra, por su parte, ha afirmado que no ha recibido ningún soborno por ninguna obra ni en Moquegua, ni en ninguna parte del Perú ni del mundo. Según el mandatario, la seguidilla de graves acusaciones en su contra responden a intentos para desestabilizar al gobierno. Sindicatos de la salud y de la educación en Costa Rica continúan con sus protestas por temas económicos y fundamentalmente por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy hemos tenido una respuesta muy buena a este movimiento, a este paro nacional. Le decimos a Costa Rica que el rico pague como rico, que el pobre pague como pobre. No puede ser posible que haya injusticia tributaria por evasión y elusión fiscal. Le decimos no al Fondo Monetario Internacional
y sí a las mesas de diálogo, pero queremos mesas de diálogo que estén representadas por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y las diferentes representantes del pueblo de Costa Rica. Una mesa de diálogo donde todos nos sentemos a pensar en el futuro de este país. Y esta semana hubo un hecho histórico en el Parlamento uruguayo, la renuncia del expresidente José Pepe Mujica. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. La Confederación Europea de Sindicatos surgió a la Unión Europea a que ponga en marcha una tasa a las transacciones financieras como vía para la obtención de recursos propios. Una multitudinaria caravana de indígenas que recorrió cerca de 500 kilómetros en los últimos 4 días a Bogotá con la expectativa de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque, a quien pedirán acciones concretas ante el recrudecimiento de la violencia. Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile entregaron una carta al presidente Rafael Piñera solicitando que no dilate más el envío del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo al Congreso para iniciar así la tramitación legislativa de la ratificación de este importante instrumento que contribuirá a prevenir y erradicar la violencia y acoso en el mundo del trabajo. El expresidente José Mujica renunció esta semana a su banca al Senado en Uruguay. La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años que padece de una enfermedad autoinmune. Junto a Mujica también se retiró del Senado el expresidente Julio María Sanguinetti. Vean lo que ocurre en Perú, concretamente en Nazca, con este descubrimiento realizado por mera casualidad. Un nuevo hallazgo queda al descubierto en la Pampa de Nazca, famoso por los geoglifos que forman parte del listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994. Un gato de unos 37 metros reposando en una colina en la mitad del desierto es el protagonista que permaneció oculto por más de 2000 años a escasos metros de la Panamericana, la principal autovía que recorre el país de norte a sur. El hallazgo se produjo por pura casualidad en un reordenamiento de las vías de acceso que permite a los visitantes contemplar desde la tierra las gigantescas figuras. Así lo cuenta el arqueólogo Johnny Isla, responsable del sistema de gestión del Parque Arqueológico Nazca-Palpa. Nos percatamos nosotros, que somos arqueólogos, también con el equipo técnico que trabaja con nosotros, de que en esa colina, en la ladera donde estábamos trabajando, había unos trazos que no eran de ninguna manera naturales. Hay mucha erosión, la ladera tiene una pendiente bastante pronunciada en algunas partes, pero sin embargo había unas líneas que definitivamente no eran naturales. Todo parece indicar que el animal pertenece a la cultura Paracas, que antecedió varios siglos a la cultura Nazca que creó los geoglifos por los que esta región es conocida. Además, según las interpretaciones de expertos, se dice que mientras las figuras de la cultura Nazca están hechas por hombres para los dioses, las de los Paracas son de hombres para los hombres. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.